buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Descubre el Guadalhorce, que como siempre, como ya es habitual en nosotros, tratamos de dar a conocer todo ese patrimonio que tenemos escondido y que muchos no conocen, pero sigue siendo súper interesante. Y hoy hemos cambiado de rama. Hoy nos hemos ido con la literatura. Nos hemos ido con la literatura porque tenemos una historia, una trama maravillosa que me ha encantado cuando la leo, que es este libro que tenemos aquí, Biznaga de Sangre, y que contamos como invitado con su autor, con Jesús Díaz. Buenas noches, Jesús. ¿Qué hay? Buenas noches. Y que en parte de ella se desarrolla también en el Valle del Guadalhorce, y que es histórica, y es que es muy, muy buena, me ha gustado mucho. ¿Cómo nace esta historia, Jesús? Bueno, pues mira, nace porque yo creo que todos en cierto modo tenemos una pedrada. No, esta historia nace desde hace ya varios años en mente. Yo soy una persona que le gusta mucho la literatura, la novela negra mezclada con historias de búsqueda y tal. Me gusta mucho la historia y me gusta mucho el arte. Entonces, mezclándolo todo, haciendo un cóctel con todo eso, tenía una historia en mente que era un repaso por Málaga, era un repaso por la historia de Málaga y por los monumentos que tenemos en Málaga, que son bastante importantes, mucho más importantes de lo que mucha gente se cree y piensa, al igual que una historia muy antigua tanto de la ciudad como de la provincia, como también, por supuesto, en la comarca del Guadalhorce, ¿no? Biznaga de Sangre nace un poco de la necesidad de contar que no nos tenemos que ir al Nueva York de los años 30 o al Madrid de hace 3 días o a la Barcelona de medieval para contar historias. Que la historia y grandes relatos tenemos aquí y no hablamos de ellos. Entonces, ahí es donde nace Biznaga de Sangre. Porque Biznaga de Sangre es un relato histórico ambientado en Málaga, en la Málaga de... En la Málaga de los años 50. De la posguerra. De la posguerra, en el año 1954, que lo sitúes en ese año por el tema de la nevada. Sabemos que por aquí no es muy normal, en cierta zona del Guadalhorce y tal, sí, ¿no? Pero en Málaga capital es muy raro que nieve. Y entonces, desde aquel entonces hasta el día de hoy no ha vuelto a nevar en Málaga. Y me daba mucho juego porque como también hay una serie de asesinatos y tal, me daba mucho juego como refiero ahí en un capítulo, Biznaga nieve, sangre sobre la nieve, perdón. Sangre sobre la nieve. Era un capítulo un poco como poético, ¿no? De hablar sobre un determinado asesinato, algo en cuestión, ¿no? que pasa dentro de la propia trama de la novela. Porque hay que decir que los personajes también son históricos, la novela está muy documentada a nivel histórico. Sí. A conciencia está, porque, hombre, no quería tener ningún fallo que alguien me dijera esto no es correcto, esto ha sido y además muy contrastado, ¿no? La novela va sobre la búsqueda de un manto y un pergamino, un manuscrito de San Francisco de Paula, un santo muy relacionado con Málaga, con la orden de los frailes mínimos, con Santa María de la Victoria y con la propia historia de la ciudad de Málaga desde la toma por los reyes católicos. Ese manto está escondido por los cimientos de la ciudad, ese manto lo está buscando la clase burguesa malagueña que se viene abajo después de la guerra civil y después del florecimiento del siglo XIX, y quieren encontrar ese manto que tiene virtudes, entre ellas la virtud de la sabiduría, para con la sabiduría volver a manejar, volver a coger poder y volver a estar otra vez a la altura de sus antepasados en el siglo XIX. El estatus que tenían. El estatus social, el social lo tenían,
el político también y el económico se le estaba viniendo abajo, ¿no? No supieron mantener lo que en el siglo XIX sus antepasados tenían. De hecho, era un concepto incluso a la hora de tener sus empleados casi feudal, que es uno de los problemas por el cual se les viene abajo todo lo que ellos habían montado, porque tampoco invertían, se dedicaban más a vivir de las ganancias que había. También la clase política, los gobernantes de aquella época, empezaron a mirar para otros sitios, bien Cataluña, bien País Vasco. Recordemos que los primeros hartos hornos que había en España los teníamos aquí. Exacto. Había que recordarlo. Entonces, esa economía, ellos querían seguir teniendo esas tierras, ese latifundio, ¿no?, que ellos manejaban, y la única manera era tener el poder y el poder económico. Entonces ellos quieren buscar ese manto que da sabiduría, esa sabiduría universal, entre los cimientos de la ciudad de Málaga. ¿Qué es lo que pasa? Que de golpe y porrazo, cuando comienzan a buscar entre los cimientos, empiezan a aparecer asesinados uno tras otro esos miembros del club de la Biznaga. ¿Quiénes son ellos? Ellos, pues mira, ahí están metidos los Larios, están metidos los Tallefer, por el que se hace referencia al negocio que ellos tenían de la hidrográfica del Guadalhorce. Está metido un juez corrupto, algo que también nos suena hoy en día. Qué raro. Es raro. Es que la humanidad repite las cosas. Está involucrado también un diplomático que tuvo una importancia con el postmaster en la época de la Segunda Guerra Mundial en Guinea. Está involucrado el Capel, el hijo del que tenía la finca, el que administraba, el administrador de la finca de la Concepción de Málaga. ¡Qué drama! Gente de cierto peso importante en la ciudad de Málaga, que están buscando algo. Y cada uno con sus circunstancias personales. Claro, cada uno con sus circunstancias. Ellos tenían ese club para la búsqueda de... no quiere decir que entre ellos se llevaran bien. Esa es otra, ¿no? Y a raíz de esa búsqueda, la novela recorre la Málaga de aquellos años. Claro, si por ejemplo los personajes principales de la novela, el inspector Juan Sarmiento y el historiador, él se apoya en un historiador para ir buscando también esa reliquia, ¿no? Justino Almansa están en Calle Cister, pues se habla de Calle Cister, o si entran a la catedral, pues se describe la catedral y la joya del Renacimiento que tenemos en Málaga, inacabada, pero que tenemos en Málaga, como es la Catedral de la Encarnación, o el Real Santuario de la Victoria. El Santuario de la Victoria, que es un punto y aparte para hablar, porque tiene muchísimas historias, desde el programa iconográfico de los frailes mínimos, que en el 1700 se construye desde abajo, desde la crista, desde la simbología de la muerte. ¿En 1700? En el 1700 se construye. ¿Ah, sí? Sí, se construye, porque como se viene abajo, se derriba, hay un incendio por medio y tal. No sabemos de quién el incendio, pero se construye ya en el 1700. ¿Te refieres a un incendio sospechoso? Sospechoso. Vale. Se construye la nueva planta del santuario, del Real Santuario de la Virgen de la Victoria, donde la crista te habla de la muerte. Tú puedes ser el más rico, el más guapo, el más ilustrado, que al final vas a pasar por el tránsito de la muerte. Da igual, da exactamente igual. Eso es lo que simboliza esa crista.
Esa parte de la novela se relata en lo que hoy es... Sí, se relata, ahí está. En la crista de Buenavista. Ahí está. Y describe perfectamente lo que es la crista. Y de ahí se va ascendiendo hacia la parte de la gloria, ¿no? Que es donde está el camarín, el magnífico camarín rococó, que es maravilloso, que hay 3 grandes camarines así en toda la geografía española, que es la Virgen de Guadalupe en el Santuario de Guadalupe, en Extremadura, la Virgen de los Desamparados de Valencia y Santa María de Victoria en Málaga. Así, a ese nivel. A ese nivel. Y con una altura bastante considerable que tiene ese camarín por dentro. Animo a la gente que vaya a visitarlo porque es una auténtica joya. Y por supuesto, hablar del coro de la Catedral de Málaga, de la intervención... También tiene sus secretos. Tiene mucho. De hecho, una de las pistas está ahí. Sacas alguno ahí. Sí. Uy. Y la portada en gótica o isabelina, o gótico tardío, del sagrario, tiene también oculto un mensaje. Un mensaje. Esta es la portada que nos da a calle Cister. Correcto, la portada que da a calle Santa María y calle Cister, Santa María. Al lado de las puertas de las cadenas. Tiene un mensaje oculto. ¿Se desvela? Sí, claro. Ahí voy a bebérmela. Claro. Y muy importante, la crista también de Santiago. Recordemos que Santiago es la primera iglesia que se construye después de la toma por los Reyes Católicos. Santiago es la de calle Granada. La de calle Granada con la Torre Mudéjar y tal. Exacto. También tiene sus misterios. Donde se bautizó Picasso. Y todo eso, claro, documentándolo históricamente, que no te inventas las cosas. Sí, no, eso está documentado. Hombre, hay personajes y por supuesto lo que es la trama y tal, ¿no? Pero va todo sobre una base histórica. Dentro de una trama novelesca, acontecimientos históricos serios, investigados, porque ¿cuántos has investigado tú ahí? Bastante. De hecho, ya en la bibliografía general aparece en todos los libros y en todos los sitios, incluso hasta artículos donde me he ido documentando para poder hacer esta novela, ¿no? Por ejemplo, está el gran milagro de San Francisco de Paula, que está fechado y documentado, que es el pasar el estrecho de Mesina, que lo que era pasar de Sicilia. Madre mía, qué bibliografía. Sí, es extensa. Pasar desde Sicilia a lo que era la península de Italia, por el estrecho de Mesina. Ellos no tenían dinero, vivían de la limosna, no tenían dinero, el barquero no les deja pasar, y entonces dicen que ahí se hace el gran milagro de San Francisco de Paula, que es bendice las aguas, estira el manto que después viene a Málaga, estira el manto, se monta encima, montando también a un discípulo que venía con él, y atraviesan el estrecho de Mesina hasta llegar a la península. Incluso da el nombre del barquero, que sale también en la novela. Y eso está consultado de un libro, acuñado y editado por la Universidad Católica Laterana en la ciudad de Roma. Ahí lo tienes. Sí, ahí está, de Alexandro Garucci. Y esas historias, los que nos presumimos de conocer la historia de Málaga, nos quedamos con la boca abierta escuchando eso. Porque es que Málaga, provincia y comarcas que tenemos en la provincia, tienen maravillosas historias, increíbles historias, y además antiguas. Es que aquí la gente empieza a hablar del Chicago de los años 20, y el Chicago de los años 20 se empieza a hacer grande en el siglo XIX. Pero es que nosotros en el siglo XIX ya habíamos hecho un recorrido desde anterior a los fenicios. Es que le estás dando argumento a este programa, que trata de descubrir todas esas cosas que tú dices, claro, que nadie conoce. Claro, esa era mi intención, aparte de pasármelo muy bien escribiendo Biznaga de Sangre. Porque luego el manto, una vez que llega a Málaga, también tiene su leyenda con respecto a los Reyes Católicos. Claro. Bueno, hay también una leyenda. Se dice que... Ten en cuenta que la fortaleza
la Alcazaba de Málaga, era de las más inexpugnables que había en la época final de la Edad Media, principio del Renacimiento. Esa batalla, la batalla de la toma de Málaga fue de las más sangrientas que hubo en aquella época, porque creían, de hecho las huestes cristianas creían que Málaga iba a caer pronto y se alargó 4 meses. Espérate, que esto me lo vas a contar, pero más despacito, que me interesa mucho. Vamos estos minutos en publicidad y ahora me lo cuentas. Vale, de acuerdo. Pues aquí estamos otra vez. Jesús, esta toma sangrienta de Málaga, eso es algo que a todos nos... Esta chispita. Es que esa toma fue bastante sangrienta y se alargó en el tiempo. Además, teniendo en cuenta que el mes de mayo, junio, julio, agosto, la calor, los víveres que no venían, el asedio, fue muy costosa, ¿no? Tanto en personas como en tiempo, se dilató demasiado en el tiempo. Entonces llega un momento que Fernando el Católico se replantea el dejar la toma de la ciudad para otra nueva campaña. O sea, las campañas, sabes, que se hacían más en épocas cercanas al verano, porque el invierno, las lluvias y tal eran mucho más complicadas. Entonces, bueno, pues vamos a esperar y para la siguiente campaña pues intentaremos ya tomar definitivamente la ciudad de Málaga y miramos dónde nos hemos equivocado, dónde no y tal. Entonces, San Francisco de Paula todavía no era santo, Francisco de Paula estaba en Tours, en Francia, que ahí es donde ya le sobrevino la muerte, ¿no? Y mandó a 2 emisarios suyos en busca de Fernando el Católico, para pedirle permiso para abrir los conventos de los frailes mínimos en Castilla y Aragón. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Están en la toma de Málaga? Pues para allá que van los 2 frailes para Málaga, ahí con su mulo, y tiran para abajo hasta que llegan a la ciudad de Málaga. Sabiendo Francisco de Paula que el asedio se estaba alargando en el tiempo y que Fernando el Católico se iba a echar ya para atrás a esperar a otra campaña, le manda un manuscrito de su puño y letra diciéndole que aguante, que desde el día que él reciba esa carta, Málaga caerá al tercer día, porque él ha tenido una visión y que Málaga va a caer y que definitivamente será cristiana. Coincide con un sueño que tiene Fernando el Católico, donde ve a 2 frailes, 2 personas mayores, 2 ancianos, y una representación de la Virgen con el niño en brazos y una palma que simboliza el triunfo en la otra mano. Justo al día siguiente aparecen los 2 frailes. Entonces Fernando interpreta su sueño y al ver ese manuscrito, él dice, se hace fuerte. ¿Sería coincidencia? ¿No sería coincidencia? ¿Sería el gran duque de Cádiz, que fue el que da el golpe definitivo, poniendo esas cargas debajo de una de las puertas de acceso a la Alcazaba, donde explota y echa abajo la puerta y por ahí ya pueden entrar? Digamos que el primer concepto de bomba, en el sentido de bomba, de poner bomba debajo se tiene en la toma de la ciudad de Málaga. Esto fue la Torre Fonseca, La Torre Fonseca, efectivamente. Cuando pasa eso, ya Málaga cae y tal, entonces Fernando, en agradecimiento, le regala a la ciudad de Málaga una virgencita que llevaba en su campaña, regalo de Maximiliano I, consuegro de los Reyes Católicos. Esta virgen se le renombra por Santa María de la Victoria, por la victoria de los cristianos en la ciudad de Málaga. Ahí es donde también se la cede a los frailes mínimos para que ellos custodien a la Virgen. Y a raíz de eso, los frailes mínimos de todas las Españas serían o tendrían a la Virgen de la Victoria como su patrona.
Por eso en todos los conventos de los frailes mínimos está en el altar mayor presidiendo una réplica de Santa María de la Victoria. Y eso viene al hilo de una historia que tú también conoces, que es el por qué la nao Victoria se llama Victoria. Nao Victoria, que recordemos que es la que da la vuelta al mundo con Magallanes, y termina Juan Sebastián Elcano, porque Magallanes en Filipinas fallece, ¿no?, de unas fiebres y tal. Esa vuelta al mundo, con esa nao, con ese cascarón de nueces, un poco más grande que un cascarón de nueces, esa nao Victoria se llama así porque en el convento en Sevilla de los frailes mínimos es donde jura fidelidad Magallanes a Carlos I y V de Alemania. Jura fidelidad, puesto que era portugués. Cogen la advocación de la Virgen que preside ese altar ante los frailes mínimos donde jura Magallanes, y era una réplica de Santa María de la Victoria que ahora se puede ver en la iglesia de Santa Ana en el barrio de Triana de Sevilla. Por eso la nao Victoria se llama así, y eso la gente de Málaga tampoco lo sabe. Dice que yo conozco la historia, me está enterando ahora de cosas que yo creía que sabía. Y la Virgen de los Reyes, que está dentro de la catedral, tiene también su simbología. Ah, sí. La Virgen de los Reyes era la Virgen personal que llevaba Isabel la Católica. Esa es, digamos, la primera imagen que se monta en un tronito para pasearla por Málaga. Ah, la primera, el primer trono que sale en Málaga. Sí, es ese, la Virgen porque de los Reyes. se la ponen unas parihuelitas y la llevan a lo que era la mezquita mayor, hoy en día el sagrario, parte del sagrario, y lo que era la catedral, ¿no? Lo que es actualmente la catedral, que esa era parte de la mezquita mayor. Y allí la ponen y se da la primera misa. Y era esa virgencita pertenece a la Virgen, a Isabel la Católica, y ella la regala a la ciudad de Málaga porque considera que la guerra de Granada ya se ha ganado. Una vez que Málaga es cristiana, el puerto de Málaga, que era el puerto principal donde entraba toda la ganancia y todos los víveres y todo que venía desde la zona, desde África, que subía hacia el reino nazarí, entraba por Málaga. Una vez que cortas ahí, ya era cuestión de esperar, que fue lo que pasó con la toma de Granada. Lo dio por tomado, porque es que además los Reyes Católicos tenían unos acuerdos de sumisión firmados con Boabdil. Claro, correcto. Esto ya es nuestro. Correcto, esto ya es nuestro y era cuestión de esperar. ¿Y la imagen de la Virgen de los Reyes, que es la catedral, es la original todavía? Sí, es la original. Tiene 500 años. Esa Virgen la restaura Pedro de Mena. Y Pedro de Mena hace las dos imágenes que no sé si la gente lo sabe o si no, que vaya a la catedral y lo vea. Están los Reyes Católicos orando ante la Virgen de los Reyes. Esas imágenes las hace Pedro de Mena, pero la hace Pedro de Mena a raíz de que las antiguas que había la roban en la época que estaba Pedro de Mena haciendo las sillerías del coro de la catedral. Entonces le encargan a Pedro de Mena que haga otras dos lo más similares posible a esas. Por eso no es puramente barroca. Si te digo, tiene más estilo gótico que barroco, pero porque Pedro de Mena la hace lo más similar posible a las que roban, que nadie sabe dónde está. De hecho, tiene su importancia porque esas dos imágenes que están orando delante o a los lados de la Virgen de los Reyes son las que le sirven de modelo a Pedro de Mena para la Capilla Real de Granada. Interesante. Entonces, esa es otra historia más de la otra historia. Cuántas historias. El libro, bueno, con lo que nos estás contando ya nos está dando con la boca abierta, pero aparte de eso, desde que lo presentaste, yo he hecho un poquito los deberes y he visto que está teniendo una aceptación grandísima, ¿no? Sí, gracias a Dios las críticas son buenas. Sí, ya vamos por la tercera edición.
Ya salió ahora cuestión de un mes la tercera edición a la calle. La novela, pues, aparte de presentarla en Málaga en varios sitios, la presentación, la presentación oficial, la primera presentación, cuando nace el libro para el gran público, fue el 6 de abril de este año. De este año, De y este ya año. llevas 3 ediciones. Ya llevo 3 ediciones de este año. De ¿Tú este eres año. consciente de lo que es eso? Sí, estoy empezando a ser un poco consciente. Sí, ya llevamos 3 ediciones. Y fue el 6 de abril. Y se presentó en la sala capitular de la agrupación de cofradías. Yo desde aquí quiero agradecer a la agrupación de cofradías por, por, por todo, por cómo se desvivió para la presentación. La sala capitular es para más de 100 personas. Ahí había incluso gente de pie que estaba de pie y que no pudo entrar al salón y tal, lo cual me llena mucho de satisfacción, ¿no? La verdad es que uno tiene muchos amigos, entonces... No, pero esto es porque te lo has ganado. y, y después, también, por supuesto, agradecer, que no se me olvide, a Ediciones del Genal, que ha hecho posible, Jesús J. Ola y Beatriz Cobas, han hecho posible que la novela esté en papel y esté en la calle, ¿no? Y que haya una editorial bastante importante para la ciudad de Málaga, que se mueve mucho con la ciudad de Málaga, que promueve mucho la cultura en Málaga, que esté detrás de Biznaga de Sangre. Es que Jesús es un hombre muy comprometido con Málaga. Jesús es Muy especial. una persona muy especial. Y después ha habido diferentes presentaciones en Jerez de los Caballeros, en Extremadura, en Badajoz. Ha habido presentaciones en Cataluña, en los centros culturales de Cataluña, en Mollés del Vallès y en Martorelles, donde la gran comunidad andaluza pues ha tenido mucha aceptación con la novela. Le habrá sabido gloria. Sí, no, y a los andaluces. Además, maravilloso, ¿no? O sea, el recibimiento, el cariño, el encontrarte a una persona precisamente de aquí, de la zona natural de Carratraca. Él es de Carratraca, los padres eran de Ardales, y que vecinos nuestros. Vecinos nuestros, y que como tantas y tantas criaturas tuvieron que emigrar a Cataluña para buscarse la vida y para engrandecer a Cataluña también y a España, ¿no? Por supuesto. Y el hombre pues estaba emocionado. Se emocionó. El hombre fue... Cuando estás fuera, todo lo que sepa a tu tierra, te sabe gloria. Se emocionó, y gente de Almería, y gente de Sevilla, y gente de tal. Al final, aquí empezamos con el tema de que si Sevilla, que si Huelva, que si Cádiz, que si Córdoba, que si Málaga, que si... Y cuando te vas a otro punto donde son todos andaluces y tal, da igual que sea de un sitio o de otro, al final es hablar de algo que es de Andalucía, de la tierra madre que te debió nacer, pero por circunstancias que tuviste que ir, ¿no? Entonces, la verdad que eso también es un poco una satisfacción. Además, es un punto de unión. Sí, por supuesto que un punto de unión. Eso y las butifarras que nos comimos después también. Parte importante también, sí. Porque hay que decir que esta es tu primera novela. Sí, efectivamente. Tú vienes del mundo también de la literatura, pero nunca, es la primera novela. Es mi primera novela. Yo he escrito relatos, he escrito poesía, pero nunca me había puesto a escribir una novela. La narrativa nunca me había puesto, y era mi idea, una idea que yo tenía ahí guardada en un cajón. Entonces mi pareja, Maika, me dice: oye, si lo tienes tan claro, si tira para adelante, pues ponte a escribirla, ponte... Y nada, y empecé ahí poco a poco, dedicándole un par de horas todos los días, porque es la única manera que para sacar para adelante este proyecto, porque como lo dejes enfriar, lo coges... No, tienes que ser constante y comprometerte. Sacar horas tienes otro trabajo, tienes tal, pero tienes que sacar horas para esto, y se las quitas al sueño, pero bueno. ¿Ha merecido la pena? Ha merecido la pena, porque horas que le has quitado el sueño, te da el sueño de tener tu niño en la calle, ¿no? Por supuesto, esto es precioso. Segunda parte, ¿no? Ya, bueno, estamos metidos en ella, ahí, esto va a ser una trilogía, y hay personajes que están en la primera novela
y que van a viajar a otra segunda novela con otro caso, con otras investigaciones, con otras búsquedas, con otros asesinatos, pero cada novela, cada sitio va a tener su historia independiente. Lo que sí va a haber un hilo conductor va a ser en cómo psicológicamente se quedan los personajes después de las consecuencias que han pasado en esta primera novela. Los personajes van pasando por momentos más eufóricos, otros menos y tal, momentos que vas arrastrando X miserias o vas arrastrando X virtudes a una siguiente novela. Y entremezclas la trama de la nueva, del nuevo caso, de la nueva búsqueda, de la nueva intriga, que en este caso va a ser en Úbeda, aunque va a haber parte en Málaga, por supuesto, siempre, el personaje siempre va y vuelve a Málaga, ¿no? Pero se va a arrastrar un poco ese momento psicológico y esas pequeñas heridas que te han dejado en el pasado, que salen reflejadas en Vinagre de Sangre. En narrativa, pero desvelando secretos malagueños Sí, sí, investigados. Sí. Claro, claro. Que es lo que nos gusta a todos. Efectivamente, efectivamente. Porque estos personajes, ¿has tenido algún contacto con los descendientes? ¿Has podido tener alguna opinión de alguien que haya vivido, te haya dicho, a mí me pues decían, fiel? A mí me decían, ten cuidado a ver si te empiezas a cargar gente de la burguesía malacitana y tal, a ver si hay alguno que se moleste y tal. Es una novela. Sí es cierto que los personajes, sí son personajes que existieron, se les cambia poquito el nombre, se le quita, pero son personajes que han existido y tal, pero vamos, no se hace con mala intención ni nada. Simplemente era reflejar un poco esa condición, esa burguesía malacitana que se viene a menos y que se agarra a algo para volver a estar arriba. Simplemente era eso, no va con otra intención ni muchísimo. Pero aunque le cambies algún pequeño detalle del nombre, el que conoce Málaga y su historia, sí, hombre, enseguida se va a dar cuenta de quién está hablando. Que son personajes que son de Málaga y son personajes... Nos traslada a que sepamos cómo se vivía en los años 50 en Málaga. Sí, efectivamente. Nos traslada a esa Málaga y a esa España de la posguerra, donde empiezan a venir las ayudas americanas. ¿Ah, sí? Claro, empieza a venir esa pequeña apertura que se empieza a hacer con Estados Unidos, cuando Eisenhower se reúne con Franco y tal, y dice, bueno, vamos a aprovechar y vamos a poner aquí unas bases aéreas, yo te abro la mano, te mando la leche en polvo y tal. Ya se olvida un poco, se va olvidando ya la cartilla de racionamiento, porque ya empieza a moverse un poco la economía local y particular de España, y empieza pasos poco a poco, pero se empieza a mover algo, empieza a haber más coches, ¿entiendes? Y está justo en ese momento donde se ve ese rayo de esperanza. Es una transición del franquismo más duro al más suave. Correcto, es ese momento donde ya se va dejando atrás la guerra civil y se empieza a mirar a un poco más adelante, con el concepto, por supuesto, que es en la época del franquismo, con lo que era la policía de aquella época, con lo que era también la policía armada, el cuartel que estaba en los bajos del edificio de la aduana. También justifico el por qué arde las cubiertas de la aduana. Ah, sí. Ahí lo cuento también. Habrá que leer la novela para que... ¿Sabes que yo escribí sobre eso? Ah, sí. Bueno, ya compartiremos. Yo arrimo el ascua a mi sardina y busco algo que pasa con la gente del Club de la Biznaga en esa búsqueda. No lo descifre. En esa búsqueda, y que en el año 22 pasa algo en las cubiertas. Vale, estupendo. Ahí lo dejo. Ya compartiremos información. Yo siempre estoy dispuesto a aprender. Sí, no, esto es aprovechar un momento histórico que hay en Málaga para meter por ahí lo que es la trama de novela. Lo mismo que en la crista de Santiago,
con Juan San Martín, el padre de José San Martín, el libertador de Argentina, Sí. que estudió aquí en Málaga. Y se enterró aquí, ¿no? Juan San Martín se enterró aquí en Málaga, estaba enterrado en Santiago. Meto parte de la historia de cómo se descubre la tumba de Juan San Martín para meter también parte de la trama de la novela. Entonces, aprovecha, pero... Cuento la verdad histórica, llevada a tu novela. llevándolo al argumento de la novela. Pero no deja de ser un hecho histórico. Claro, claro, evidentemente es un hecho histórico Buenísimo. Contrastado y tal, ¿no? Lógicamente. Creo que tienes previsto alguna presentación más, ¿no? Sí, bastante... Sí, hay varias presentaciones. Mira, ahora el día 30, no en sí una presentación, el día 30 hay un club de lectura en Sevilla. Vamos a poner, yo digo que en vez de poner una pica en Flandes, vamos a poner una biznaga en Sevilla, ¿no? Ole, qué bueno. entonces y además en la Casa del Libro de calle Velázquez, justo al lado de Sierpe, justo en el mismo centro, ¿no? Vamos a poner una biznaga, con lo cual vamos... En la Diana. Vamos a aromatizar un poquito Sevilla, que falta les hace también a estas criaturas. Entonces, hay un club de lectura de una asociación que hay allí. Han comprado una serie de novelas y las quieren compartir conmigo y tal, lo cual pues para mí será un auténtico honor compartirlas con ellos y hablar de Málaga. Hablar de Málaga, siempre, hablar de Málaga. Cuando hablo de Málaga no me refiero solamente a la capital, me gusta englobarlo todo, porque ni la capital sería tan grande sin la provincia, ni la provincia sería tan grande sin la capital. Sí, es un tándem. Es un tándem. Y que es absurdo la competición. Historias tenemos muchísimas. Y ya tú y yo hemos hablado de algo, de historias que se acercan más al Guadalhorce. La competición ahí es absurda. Tenemos que complementarnos unos a otros. Y es la única forma de crecer, no compitiendo. Es que es todo. Efectivamente. Y nada, está ese club de lectura el día 30, la semana que viene, y después hay algo que se quiere hacer en Madrid. Una presentación en Madrid, buscar a ver qué personaje tenemos malagueño en Madrid que pueda dar el juego y tal, y hacer una presentación en Madrid, y pendiente alguna que otra presentación más en Cataluña, porque me han dicho que hay más sitios, más centros culturales andaluces que quieren que vaya a hablarles de Biznaga de Sangre, ¿no? Se va expandiendo. Que se vaya expandiendo, que se vaya expandiendo, poco a poco. Es estupendo. Pues lo vamos a beber la tinta como si fuese vino. Ya me dirá. Personalmente tengo que decir que me lo ha regalado Jesús y me lo ha dedicado, a lo cual le agradezco enormemente. Lo voy a tener como uno de los tesoros de mi biblioteca. Además, fíjate, el detalle, se lo tengo yo que agradecer a Carmen Larios, que es descendiente de los Larios, precisamente, Carmen García Larios. La portada y yo creo que la magnífica marcapágina, que es una biznaga. Nosotros queríamos que la biznaga se viera por todos los sitios. La biznaga para hablar del libro de... Nuestro símbolo. Del libro de la búsqueda del Grial de Málaga. Desde luego, es que ya en sí es un tesoro. Bueno, Jesús, pues 1.000.000 de gracias por hacer nuestra presentación. Enhorabuena por este trabajo. Pues vamos a estar todos atentos, vamos todos a bebérnosla, los que disfrutamos de nuestra tierra, de la historia, vamos a estar muy pendientes y darte las gracias por tu visita y decirte que cuando salga el siguiente estás invitado ya. Sí, bueno, pues nada, yo encantado de venir y echar un rato con vosotros. Y con estas palabras de Jesús vamos a dar por terminado el programa de hoy. Muchas gracias a todos.